Buenos días, es un gusto saludarles y darles la bienvenida a nuestro primer Facebook Live del mes. Para esta sesión nos acompaña el especialista en suelos Ariel Espinosa, quien nos estará conversando sobre la siembra y fertilización 4R en maíz. Muchas gracias por conectarse con nosotros desde las diferentes partes de América Latina. Si tienen preguntas, pueden colocarlas en los comentarios y con gusto se las haremos llegar a nuestro especialista. Bienvenidas y bienvenidos. Bien. Gracias, Erika. ¿Me escucha bien? Excelente, Ariel, adelante. Ay, gracias. Bueno, buenos días. En este día me toca hablar intercambiar sobre la siembra y fertilización, particularmente en maíz, vinculado al sistema de agricultura y conservación. Este tema es muy importante porque estamos en la época propiamente de la siembra de maíz, en mayo, de frijol, de nuestro cultivo en el corredor seco, pero todavía es más importante porque queremos vincularlo con los sistemas de agricultura y conservación, que tienen una visión totalmente diferente en cuanto a producir y restaurar nuestros suelos. Primero quisiera hacer una reflexión sobre nuestras siembras tradicionales de los cultivos. Es decir, estamos claros que en muchos de los casos todavía hacemos este tipo de siembra. No estoy diciendo que estas siembras sean malas, simplemente que el suelo esté expuesto, la estructura del suelo se ve afectada, la retención de la humedad se ve afectada. Muchos factores que podemos mejorar con otros sistemas, pues está siendo afectada principalmente en la erosión, la materia orgánica y la retención de humedad. Siempre la pregunta si es correcta o no, lo importante es que nosotros reflexionemos en las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo. ¿Realmente estamos haciendo lo correcto para sostener la producción al nivel de nuestros pequeños agricultores? Que les quede un poco el pensamiento. Un suelo en ladera, así como está con esta X roja en la figura, pues realmente los problemas de deterioro son altamente visibles y a veces tienen una actitud totalmente que no la podemos controlar y en parte son la forma en que hemos degradado nuestro suelo con el tiempo. Otro aspecto también en la producción mediana a grande también es la remoción, bajo el principio que realmente la labranza no construye suelo. Es decir, la única forma de ayudar al suelo es realmente que tenga un ambiente genuino, natural, con vegetación, biomasa, raíces bajo la superficie. Es decir, el problema siempre es el mismo. La remoción constante del suelo pues nos afecta tanto la filtración de agua, la compactación, al haber más contacto con los rastrópodos, la materia orgánica se mineraliza rápidamente, se mineraliza más rápido. Entonces, todos estos aspectos pues conllevan un deterioro en el manejo físico y químico del suelo que se ve reflejado en inversión más de recursos como los químicos, los insecticidas y como los fertilizantes. ¿Por qué realmente nosotros estamos pensando que el sistema de agricultura y conservación es una de las alternativas más viables, principalmente para el corredor seco, para la agricultura en ladera? Primero porque realmente al tener un suelo con cobertura, al tener un suelo con raíces por debajo del suelo, nosotros estamos construyendo una continuidad de porosidad del suelo. Estamos ayudando a la construcción de los agregados del suelo. Y esto realmente permite poco a poco, genuinamente, que el suelo se vaya cambiando. Y esto hace que el suelo pues, tenga una dinámica de más materia orgánica, más infiltración y menos erosión. Pero lo mejor de todo esto es cómo realmente nosotros estructuramos el suelo a partir de una siembra con agricultura y conservación, con el disturbio mínimo del suelo. Es decir, esto permite realmente que el sistema, tanto cultivo como suelo, pues tengan una interacción viable en el sentido de su construcción, de su resiliencia, en función de infiltrar agua, en función de la materia orgánica, en función de disminuir la erosión. Y también mantiene la vida de estos suelos. Entonces, cuando hablamos de la siembra con agricultura y conservación, estamos hablando de tener cobertura sobre el suelo
y tener por debajo del suelo raíces que nos permiten todo ese proceso de estructuración. Entonces, también con la siembra nosotros, igual que la preparación del suelo, creamos condiciones de restauración y producción, pero a la misma vez también creamos condiciones para la siembra y germinación de la semilla de los cultivos. Entonces, en este caso, vamos a hablar de la siembra bajo el disturbio mínimo del suelo que nos permite realmente un proceso de restauración y producción. Entonces, ¿qué pasa en las laderas? En la anterior exposición yo hablaba que tenemos un suelo listo para la siembra, es así como está mostrado. Tenemos cobertura sobre el suelo que nos permite realmente una adición constante de biomasa, tenemos raíces por debajo que nos permite ese proceso de estructuración, prácticamente es una bomba biológica que permite todos estos cambios que estoy hablando. Sin embargo, digamos, hay siempre algunos bemoles que vemos de diferentes ángulos, pero realmente es un proceso genuino en la restauración del suelo, el hacer este disturbio mínimo para la siembra de los cultivos, principalmente en los procesos de restauración. Cuando hablamos de la siembra en agricultura y conservación, también tenemos que hablar de cuántas semillas vamos a poner. Aquí hay algunas referencias en algunos cultivos principales del corredor seco para maíz, para frijol, ajonjolí, arroz y sorgo. Es decir, cuántas semillas podemos poner para tener buenos rendimientos. Acuérdense que en el corredor seco una de las cosas que tenemos son los bajos rendimientos, y los bajos rendimientos no van a depender si tengo o no cobertura, van a depender de cuántas semillas pongo. Entonces, la densidad de siembra, yo les aconsejo mucho a los técnicos hacer esa relación de cuántas semillas se pueden adecuar en una manzana. Por ejemplo, si el maíz se siembra a 20 centímetros entre planta y entre surco 80 centímetros, nosotros podemos poner en esas dimensiones unas 43.900 plantas. Eso es bien importante porque nosotros estamos poniendo una cantidad de plantas que nos va a permitir un rendimiento bastante cómodo, de 60 a 80 quintales bien manejado. Pero la pregunta es siempre la misma. ¿Cuántas semillas voy a poner yo para tener 43.900 plantas? Porque si yo pongo 43.900 plantas y le sumo el 5% de mala germinación y el 25% de daños mecánicos o físicos, tengo alrededor de unas 30.000 plantas. Entonces, ¿cuántas semillas voy a poner? En realidad, cuando nosotros queremos poner 43.900 plantas por manzana que van a germinar, tenemos que poner 62.714 semillas, porque tenemos que adicionarle ese 30% de pérdida por mala germinación, que se suma con 5% de germinación y 25% por daños mecánicos. Más o menos anda entre 35 a 40 libras por manzana en el caso de maíz. Entonces, en este caso es bien sencillo calibrar un metro lineal por 0.8, es 0.8 metros cuadrados. Entonces, si en una manzana tengo yo 62.714 semillas para tener 43.000 plantas, en 0.8, ¿cuántas semillas voy a poner? Y más o menos está entre 6 y 7 semillas. Esto es bien importante razonarlo con el agricultor, discutirlo, pero también cuando él hace las siembras por golpe, perfectamente podemos adecuar por golpe 2 o 3 semillas. Es mejor sacar planta que poner después. Entonces, esto es bien importante a nivel de la siembra. ¿Cuándo se debe hacer la siembra de maíz, frijol? La siembra ideal, respetando la entrada de la lluvia, está del 20 al 25 de mayo. Generalmente la lluvia entra en este periodo, del 20 al 30 de mayo. Es decir, si usted revisa los análisis de la historia de la lluvia, el invierno está entrando siempre en este periodo. Entonces, la estrategia en el corredor seco debe estar en sembrar estas variedades precoces propiamente en mayo para estarse cosechando en la canícula. De lo contrario, si nosotros pasamos este periodo a junio, la floración va a coincidir exactamente con la canícula y los rendimientos se van a ver afectados. Esto es bien importante porque yo puedo tener muy bien preparado el suelo, puedo tener cobertura, algo del disturbio mínimo, manejo las 4R, fuente, dosis, momento y lugar bien, pero la siembra en una fecha donde el cultivo va a tener algún estrés de agua, siempre voy a tener algún problema en cuanto al rendimiento. ¿Cómo hacemos la siembra? Con agricultura y conservación, con rastrojo. Al inicio, pues, es un poco
como que le cuesta al agricultor cuando hacemos este tipo de siembra. Sin embargo, nos peque y él hace un hoyo para poner la semilla, incluso hace dos en algunos casos para poner el fertilizante. Entonces, lo que hemos tratado que él mantenga la pericia como lo hace, y lo que hemos adecuado particularmente es la densidad de siembra, como lo ven en este rastrojo, o hacer los camellones que ya tenía de antemano con el rastrojo, cuando sembramos el rastrojo, cuando se siembra el cultivo, y eso le permite realmente hacer la siembra sin ningún problema. No tenemos problemas con el rastrojo cuando se hace, porque cuando cae en la lluvia el rastrojo se pone sobre la superficie y no hay ningún problema. Porque siempre nos están preguntando si realmente los agricultores están sembrando sin ningún problema. Entonces, aquí ustedes ven realmente que este método es un disturbio mínimo del suelo, más esta cobertura nos permite construir suelo. Es decir, a través de la siembra nosotros podemos también con el disturbio mínimo y la cobertura ir restaurando el suelo poco a poco. Igual para el cultivo de frijol hay buena pericia en cuanto a nuestros agricultores. Aquí tienen el ejemplo de cómo se hace y cómo los agricultores lo hacen. Es bastante eficiente, pero también aquí tengo un ejemplo en la parte de esta figura con el agricultor de cómo la siembra del frijol se hace en las coberturas y no hay ningún problema. Esto es bien importante porque en algunos casos he oído comentarios que la siembra con las coberturas, cuando ya están establecidas sobre el suelo, estas coberturas muertas hay dificultad. Incluso la siembra se hace de manera normal y la germinación no tiene ningún problema. Aquí tengo un ejemplo de la siembra manual por espeque. Muchos agricultores adaptan su propia forma de hacer. En este caso, en esta ladera, este agricultor está haciendo una siembra al espeque directa del frijol y de paso pone una aliencita para su distancia de siembra y está poniendo el frijol entre 10 y 12 centímetros y está teniendo una buena densidad de planta, que es lo que nosotros estamos también monitoreando y viendo, porque de ahí depende el rendimiento. Entonces, es bastante halagador cuando vemos este tipo de sistema ya con cobertura y con una buena densidad de siembra, porque nos permite realmente tener las dos cosas, mejorar la productividad y restaurar el suelo. También hay siembras en cobertura de algunos cultivos que no son maíz y frijol, como el caso del repollo. En caso nosotros hemos experimentado en repollo, en lechuga, y vean que no hay ningún problema en la siembra directa en cuanto al repollo. Simplemente es poner la cobertura de una gramínea y hacerlo sin ningún temor, y esto tiene muy buenos resultados a nivel de las parcelas. Aquí, si ustedes ven, en la siembra se está ahorrando el agricultor en gran medida la preparación del suelo, una plantación bien aseada, los problemas de plagas o enfermedades no los hemos visto. Eso quiere decir que la siembra de estos cultivos, además de los granos básicos, pues perfecto. Igual para el caso de la siembra del tomate, vemos no hay ningún problema establecer el cultivo sobre las coberturas, y esto nos halaga mucho que no solo en el caso del cultivo del frijol o del maíz podemos hacerlo, sino también para otros cultivos de importancia económica. También existen equipos que podemos utilizar como la matraca. En Nicaragua se introdujo a través de este programa de la FAO, de Agricultura y Conservación. Es un equipo bastante versátil. Hoy se fabrica a nivel de Centroamérica. Contiene una tolva para semilla, una para fertilizante, y perfectamente podemos poner la cantidad de semilla y la cantidad de fertilizante que queremos sobre una cobertura como esta. Este equipo no se maneja muy bien en coberturas muy abundantes. Es la cobertura para siembra, es como la que estamos viendo en esta figura. También hay equipos como los sistemas de siembra de tracción animal, como la de Adel, Fitarelli, que son excelentes equipos para sembrar sobre rastrojo. Este equipo contiene un disco de corte que va cortando el rastrojo y tiene dos tolvas con disco que permite calibrarla sin ningún problema y poner la cantidad de semilla. Es decir, también nosotros estamos aperturándonos a tener una mejor densidad de siembra, una mejor precisión y sobre todo que los agricultores su esfuerzo sea menos pero con alta precisión, pero que sobre todas las cosas la siembra nos permita restaurar y mejorar la producción. Bueno, y la parte mecanizada que ya la conocen algunos sobre los sistemas de agricultura y conservación también ha venido evolucionando, y en estos casos pues tanto la siembra como la fertilización, la calibración ya la sabemos que es a través del movimiento de la rueda en una distancia de 10 metros, y esto es un poco más sencillo porque
se hace mecánicamente. No tenemos, como el caso que tenemos que ir poniendo la semilla de forma manual. Bien. En el caso de la fertilización en maíz particularmente, hemos tomado este tema porque estamos en el momento propicio en cuanto el agricultor va a hacer la siembra con agricultura de conservación, y también queremos nosotros demostrar que realmente cuando ya estamos utilizando el sistema de agricultura de conservación, deberíamos nosotros pues cambiar todo ese manejo de una manera más sencilla, más práctica. Y esta manera de usar las 4R, pues es una de las maneras más sencillas que voy a poner. Primero, la dosis, ¿verdad? Preguntar cuánto rendimiento quiere producir el agricultor. Si el agricultor quiere producir 40, 50 quintales, y ya sabemos cuánto extrae una tonelada en grano, en libra, el grano, el rastrojo, ya sabemos. En este caso voy a poner la extracción de 22 quintales, asumir la relación con los 22 quintales de grano con respecto a la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio que extraen. Entonces esto lo podemos transformar a libras por quintales de grano. Entonces en 22 quintales, ¿cuántas libras extrae de estos nutrientes? Entonces perfectamente nosotros podemos sacar la dosis a partir de esto. Digo esto porque nosotros en el caso de agricultura y conservación estamos retornando el rastrojo todo al suelo. Si ya hemos hecho la corrección de acidez, salinidad, compactación, entonces nosotros lo que queremos realmente es un proceso de restauración del suelo, pero aún con el manejo eficiente de la fertilidad. En este caso, para 40, 50 quintales de maíz, tenemos las cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio que podemos utilizar en esa manzana. Y esto todavía es más sencillo si ya tenemos la cantidad que extrae el cultivo de nitrógeno, de fósforo y potasio, ya en fórmula de fertilizante. Entonces nosotros podemos elegir fácilmente cuáles son esas fórmulas comerciales que podemos utilizar a nivel de lo que existe en el mercado. Entonces generalmente comenzamos con el fósforo para calcular cuánto voy a poner de DAP. Y ustedes ven que esta cantidad de 50 pues casi es coincidente con 1846,0. Entonces casi es un quintal de DAP que voy a poner para poner 50 libras. Me sobran 18 libras con este quintal. Se las resto a las 110 libras y hago la relación en un quintal de urea que tiene 46 libras. Entonces deducimos 18 menos 110, son 92 libras. Entonces 92 entre 46 nos da que son 200 libras, son más o menos 2 quintales de urea las que vamos a utilizar. Y en el caso del cloruro de potasio, son 120 libras de extracción de la fórmula de fertilizante. No es más que hacer también lo mismo. Entonces, si en un quintal tenemos 60 libras en 120, pues coincide con 200 libras, que son 2 quintales. Y así ya tenemos nosotros para producir 40, 50 quintales de granos de maíz, que vamos a utilizar 5 quintales de fertilizante de estas fórmulas comerciales. Y esto es bastante sencillo, si ustedes se fijan, lo estoy haciendo como en 5 minutos. Posteriormente, ¿cuándo lo voy a aplicar? El agricultor junto con nosotros, los técnicos, puede discutir si al momento de la siembra va a aplicarlo a la sexta hoja desplegada y 12 hojas desplegadas. ¿Por qué? Los diferentes momentos ya las podemos preestablecer, pero en el caso de definir, por ejemplo, si en la siembra voy a aplicar un quintal de DAP y los 2 quintales de cloruro de potasio, entonces aquí simplemente sumar y dividirlo entre el número de surcos, las libras, y ya tenemos la cantidad de semilla, de fertilizante que vamos a aplicar de DAP y cloruro de potasio. Pero lo más interesante en cuanto a la fertilización es cuando nosotros decimos al agricultor que en el maíz a la sexta hoja, y exactamente coincide entre 25 a 30 días después de la siembra, perfectamente el agricultor no se va a equivocar en esa fase siempre que tenga humedad del suelo. Entonces lo aplica entre los 25 a 30 días, lo está aplicando a la sexta hoja, el quintal de urea. Y la siguiente aplicación, pues lo más recomendable a las 12 hojas desplegadas, el otro quintal de urea, y lo tenemos, digamos, prácticamente a los 40 a 50 días, donde está el proceso de floración y llenado de grano. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos la dosis, tenemos la fuente que utilizamos
y tenemos el lugar, cuándo lo vamos a aplicar, y ahora veamos el lugar de aplicación. Entonces, el lugar de aplicación, nosotros recomendamos el fertilizante de 5 centímetros del golpe de siembra a 5 centímetros de profundidad. De igual manera, por ejemplo, cuando ya las plantas están establecidas, a unos 10 centímetros de la base de las plantas y a 5 centímetros de profundidad. Igual en la siguiente zona. Entonces, si ustedes se fijan aquí ya en el otro lado, la cantidad de fertilizante, sacamos la cantidad de surco que tiene una manzana, 84 entre 0.8, que es el ancho del maíz, y ya tenemos los 105 surcos de 84 metros. Entonces, si en la siembra nosotros tenemos 300 libras con DAP y cloruro de potasio, son 300 libras en 105 surcos, son 2.8 libras por surco, y ya tenemos la recomendación que va a utilizar el agricultor. Y con el quintal de urea a los 25 o 30 días, pues tenemos que son 100 libras entre 105 surcos, son casi 1 libra, 0.9 libras por surco. Y en la siguiente aplicación también ya tenemos la aplicación práctica de igual de 0.1 libra. O si el agricultor solo quiere aplicarlo entre los 30 a los 35 días, pues aplicamos los 2 quintales en ese momento y listo. Entonces, si ustedes se fijan, a través de la siembra y la fertilización, hemos calculado rápidamente la cantidad de fertilizante que tenemos, considerando siempre que los análisis de suelo nos dan índice, pero también nos dan el diagnóstico de la salinidad, la acidez y la corrección. Una vez que tenemos esto bajo un sistema de lectura y conservación ya establecido, pues el proceso es más sencillo y práctico. Muy bien. Entonces, esto que yo les he mostrado es como hablar de lo complejo y hacerlo sencillo. No es tan fácil, pero he tratado de mostrarlo bastante práctico a nivel de campo. Muy bien. Muchas gracias, Ariel. Damos entonces inicio a la ronda de preguntas. Y Kevin Alvarenga consulta, ¿qué tipo de fertilizante utilizamos al momento de la siembra? En este caso estamos utilizando el DAP y estamos utilizando el cloruro de potasio. Primero para ponerle el fósforo en las primeras etapas de la estructura del cultivo, de la estructura de la planta, y el potasio que permanece soluble siempre en todo ese periodo para el cultivo. Generalmente recomendamos la parte de la fertilización nitrogenada a los 30, 35 días, depende del rendimiento que quiere. También lo podemos fraccionar a los 30, a los 40 días, dependiendo de la cantidad que tengamos de urea. En este caso son fuentes químicas, ¿verdad? De fertilizante, de fórmula de fertilizante. También pueden ser fuentes orgánicas, pero en este caso estamos meramente con químicos. Pero eso no quiere decir que si quieren utilizar otras fuentes, pues solo es hacer la relación en cuanto al contenido que tienen de los nutrientes para poner la cantidad correcta de la extracción que hace el cultivo de nitrógeno, fósforo y potasio. Gracias, Ariel. Marlon López consulta, ¿qué tan efectivo es asociar cucurbitáceas, ayote, en la siembra de maíz? Y si nos ayuda en algún punto a la disminución en el uso de agroquímicos para control de malezas. Perfectamente. Lo importante en el caso de la siembra de maíz es un poco sembrar las cucurbitáceas un poquito ya como a los 30, 40 días. Es decir, nosotros lo hemos hecho una vez que hemos cosechado. Porque acuérdense que cuando la cucurbitácea comienza a cosechar, vamos a coincidir también con la cosecha del maíz. Entonces, lo ideal sería que si voy a establecer una parcela de maíz y la voy a dejar o la voy a doblar, la voy a dejar por mucho tiempo, pues le voy a dar el espacio a la cucurbitácea perfectamente. Pero sembrarla simultáneamente, digamos, de unos 20 días, el riesgo está cuando nosotros entramos en maíz con la floración de las cucurbitáceas. Si no es comercial, pues no va a ser comercial, yo opino que en algunos casos pueden probar en surcos de maíz de 2 o 3 metros y tienen los espacios para movilizarse perfectamente. Los otros casos es que hemos hecho nosotros que a la ronda del maíz hemos puesto las cucurbitáceas y no hemos tenido ningún problema. También el sistema milpa se hace integrado, por eso hay que tener cuidado de no dañar el cultivo de cucurbitácea cuando uno entra a la parcela o tener cuidado cuando se va a cosechar. Perfectamente se puede hacer y tiene un efectivo control de maleza por el tamaño de la hoja para este cultivo.
Lo importante es no competir con el cultivo. En el caso del maíz, en los primeros días, cuando se va a estructurar la planta, cuando se va a estructurar la producción, que evitar esa competencia realmente. Pero sí se puede hacer perfectamente. Simplemente hay que probar con alguna fecha. Yo lo he hecho a los 40 días, pero tengo el cuidado de no entrar y he dejado surcos sin sembrar. Lo he hecho en bandas de 3, 4 metros y perfectamente funciona. Ok, Ariel. Alex Pineda pregunta sobre la colocación del fertilizante al momento de la siembra. ¿Dónde es más recomendable realizarse? ¿En el mismo lugar donde se coloca la semilla o entre dos puntos? ¿Distancia media entre golpe? Sí, bueno, primero reflexionemos sobre cómo se ubica el fertilizante. Realmente lo que nosotros hacemos con la práctica manual es lo que hacen las máquinas. Lo que hace la máquina es que va haciendo el surco de la semilla y a la par del surco tiene otro, como un escardillo pequeño, al lado, como a unos 4 centímetros, va poniendo el fertilizante. Entonces, lo menos lejos posible son los 4 o 5 centímetros que hacen las máquinas y lo va regando a una precisión. Entonces, lo mejor que debería hacer un agricultor es como lo mostré yo en la primera pantalla, en la primera una foto que mostré de ubicación del fertilizante, es esta. Prácticamente este es una cosa que un agricultor lo estaba haciendo en el campo. Y ustedes ven, él pone la semilla, además que él cierra con este golpe un poquito y ahí nomás pone el poquito de fertilizante directamente casi, pero no está junto con la semilla. Acuérdense que si ponen junto con la, puede tener problemas en la germinación. En cambio, dos golpes de siembra permite una ubicación correcta del fertilizante. Casi parecido como lo que yo estaba mencionando de lo que se hace con los sistemas mecanizados. Pero realmente esta ubicación está perfecta para el aprovechamiento efectivo del nutriente una vez que la semilla ya comienza a desarrollarse como planta. Esto debería ser lo ideal. Pero bueno, los agricultores con la especia hacen casi esto como pericia, casi constante. Valesca Lázaro pregunta, ¿el maíz y el frijol se pueden sembrar al mismo tiempo? Sí, mira, en algunos casos se hace, algunos productores lo hacen, no hemos visto la diferencia significativa en cuanto si da o no da, pero lo más conveniente debería ser a unos 15 días eh, eh, para darle chance también al que esté la germinación del cultivo del maíz, para que su desarrollo de las raíces se vaya dando de una manera más, digamos, cuando uno deja que la plantita crezca, pues el desarrollo de las raíces van a explorar un poquito más abajo los nutrientes y unos 15 días después, digamos casi unos 20 días, la raíz del frijol comienza a explorar la parte superficial, en cambio ya la otra raíz ya está en la parte más abajo. Es decir, no, lo que tratamos con los cultivos es que la competencia inicialmente de los nutrientes pues debería tratarse en la medida de lo posible. De poderse, se puede. Nosotros podemos hacer siembra al mismo tiempo, podemos hacerlo a los 15, a los 30 días, si quieren, 3 momentos y van a ver si hay diferencia. Casi no se ve diferencia en el caso de los rendimientos. Pero sí, siempre tenemos el cuidado a veces de ponerlo en un tiempo de 10, 15 días, igual como hacemos con algunas leguminosas. Por la Ella, competencia. ok. Ella también nos consulta. Para no usar mucho químico, ¿se puede con algo más casero como un huerto? Sí, lo ideal para no usar mucho químico en el caso de la producción es utilizar algunas leguminosas. Eh, no tengo alguna foto aquí, aquí está, este cauquí. Este cauquí se sembró antes como un cultivo de rotación con el maíz y lo estamos dejando libre ahí, solo el cauquí y un poquito de DAP, un quintal de DAP. Y realmente como huerto esto funcionó excelentemente. Tuvimos 40 quintales por manzana, entre 30 a 40 quintales, porque la fijación del nitrógeno de esta está casi en los 200 a 300 libras por manzana.
Entonces estás casi llevando una cierta cantidad de urea directamente al suelo y esto permite ahorrarte dinero, mejorar el suelo y producir. En huerto esto es ideal, utilizar estos cultivos de abono verde para fijar nitrógeno y saberla manejar. Por ejemplo, en este caso, esta leguminosa ya está manejada, solo esperando la siembra y no hay ningún problema. Perfectamente se puede hacer. También le aconsejo yo, en el caso de los huertos, la canavalia en granadilla funciona perfectamente, en guayaba, funciona en maracuyá, funciona en chayote, en surco. Si tiene dos surcos como en parra, abajo puede poner, y esta leguminosa le ayuda no solo a fijar nitrógeno y actúa como un repelente para esos cultivos que son bien asediados de alguna plaga o enfermedad. Ok, Ariel. Dani Martínez consulta. ¿La agricultura de conservación no se contradice con el uso de agroquímicos? En algún momento, bueno, yo he tenido muchas discusiones con los ecologistas, pero realmente en algunos casos tenemos que hacer uso en algunos momentos de herbicidas. Sin embargo, va a depender de cómo nosotros hagamos el manejo de la agricultura de conservación. Te pongo dos ejemplos. Este cultivo de tomate, ¿ves alguna maleza? No hay ninguna maleza cuando el sistema ya está establecido. Es posible que al inicio, si vos estableces un cultivo comercial y pones poca biomasa como cobertura, es posible que va a haber un rebrote de mucha maleza y no vas a poder controlarla y vas a recurrir a herbicidas. En el otro caso, está el cultivo establecido, no hemos aplicado ningún tipo de herbicida. ¿Por qué? Porque ya el colchón de la cobertura tiene el suelo totalmente cubierto y ya los rayos de luz del sol no entran. Acuérdense que la cobertura, cuando cubre totalmente el suelo, la luz del sol no entra y las malezas están en los primeros 5 centímetros. Entonces esto hace perfectamente que se controlen. Porque generalmente nosotros no hacemos el control, la aplicación del herbicida por esto, sino lo hacemos por las malezas. Cuando el efecto paraguas dejamos espacio descubierto, la maleza nace. Miren este cultivo de Repollo. repollo. Allí sembramos el maíz, se cosechó y lo macheteamos el rastrojo, quedó entre 5 y 7 toneladas y miren ese cultivo si se ha utilizado algún tipo, la maleza está totalmente opacada. Pero sí, no te voy a decir que en los primeros años, en algunos casos, yo mismo utilicé algunos productos para disecar la cobertura, pero en algunos casos, un ciclo, pero si estás manejando muy mal la cobertura, pues vas a estar recurriendo como loco, como dicen, a los herbicidas. Pero una vez estable el sistema, por ejemplo, como este agricultor, o como este, miren esta parcela, es preciosa, no hay uso más de ningún tipo de herbicida porque el suelo está cubierto. Solo voy a mostrar la primera foto que puse en las laderas. Este es un suelo preparado en ladera, bien preparado. Aquí vos podés establecer el cultivo que vas a hacer ahorita y no necesitas aplicar ningún tipo de herbicida. Aquí el agricultor no ha aplicado nada de herbicida y ya tiene 2 años que está haciendo agricultura de conservación. Entonces ya el colchón de biomasa ya está estable. Entonces no tenemos necesidad de usar herbicida. Pero sí, no voy a negar que en algunos casos cuando uno comienza a aprender, abusa, pero eso no está en mi escuela. Gracias, Ariel, por esta aclaración. Y ya para ir cerrando, la última pregunta de Mario Gómez. Hay que tener en cuenta que en el caso del maíz de altura, no coinciden los días con el número de hojas. Siempre será más retardado. Entonces, lo ideal sería contar los números de hojas para fertilizar, ¿o me equivoco? Sí, en eso tenés razón. Yo estoy hablando exactamente del corredor seco de Centroamérica. Estoy hablando de esta zona que están a 400, 600 milímetros. Ahorita yo estoy aquí en Guatemala, estoy a 2.800 metros sobre del nivel del mar y esto cambia. Pero ahorita mismo estamos haciendo este curso sobre estas particularidades, discutiendo con los agricultores. Lo que hacemos nosotros es que hacemos el itinerario de los cultivos con el agricultor, el maíz, el frijol y todo su periodo de dónde a dónde se desarrolla, desde que se siembra hasta que y vemos realmente todo el proceso de la fase fenológica
Y a partir de todo ese proceso, nosotros comenzamos a aprender con el agricultor y insertar el sistema no solo de cobertura, pero también el manejo de la fertilización. En este caso vale la aclaración que estoy hablando prácticamente de zonas como Somoto, San Lorenzo, esta parte de Chiquimula de Guatemala. Sí, tenés razón, perfectamente, pero nosotros tenemos que construir el conocimiento con los agricultores desde la realidad de ellos y de esa manera también aprender a aplicar bien la fertilización, porque la herramienta de las 4R está, pero tenemos también que saber mucho del cultivo para hacerlo bien y lo otro también entender bien la distribución de la lluvia y todo, cómo pasa el cultivo en diferentes zonas. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias Ariel por compartir esta valiosa información. Pronto todos ustedes podrán tener acceso a las presentaciones que vamos compartiendo. Agradecemos mucho su participación y también a todas las personas que hicieron preguntas. Gracias a los productores que se enlazaron esta mañana desde los diferentes países, desde Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, México y del resto del continente. Agua y Suelo para la Agricultura les agradece que estén pendientes de nuestras páginas de Facebook y también de Twitter y esperamos contar con su participación en nuestro próximo Facebook Live el próximo jueves 27 de mayo para que junto a los productores de café reflexionemos sobre el manejo de sombra en los cultivos de café. Solo quisiera hacer la reflexión para muchos agricultores de que el reto mayor de nosotros, de la agricultura actual del corredor seco a nivel de Centroamérica, se puede cambiar. Miren, solo les voy a poner el ejemplo. Los agricultores que tienen cobertura sobre su finca, los que tienen cobertura, están sembrando su cultivo sin ningún temor con las primeras lluvias, porque el problema no es la lluvia que cae, que tenemos que caer, el problema es cuánta agua retenemos en nuestro suelo para que estos cultivos germinen. Yo les animo a que vean esto como una iniciativa que puede cambiar la realidad de nuestra agricultura y sobre todo una forma de amortiguar todos los problemas del cambio del clima. Gracias, Erika, por esta oportunidad de compartir una parte más de los sistemas de agricultura y conservación. Gracias, Ariel, por esta reflexión y por acompañarnos esta mañana. Que tengan una maravillosa tarde y nos vemos pronto. Gracias.